Miren, yo busqué la definición de milagros y dice, milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. En este caso, nosotras entendemos y sabemos que ese ser sobrenatural es Dios. Entendemos que los milagros es algo extraordinario y es algo maravilloso que por las leyes naturales no tiene explicación, porque se atribuye a una intervención de Dios. Es ahí donde Dios ha intervenido y donde Dios ha hecho algo. Eso es milagros. Ahora, ¿saben ustedes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 35 milagros? Si quieren anotar, voy a decir muchos datos para que puedan ir anotando. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay 35 milagros. Miren, en lo natural hay cosas que podemos hacer, ¿cierto? Esforzándonos, trabajando harto, pero hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que no podemos hacer. Cuando el ser humano, para el ser humano hay cosas que no puede hacer, es cuando nosotros necesitamos de la mano de Dios. Es ahí cuando nosotros necesitamos eso sobrenatural para poder hacer eso que por nuestras fuerzas no pudimos. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes creen que hubo milagros en el Antiguo Testamento? Díganme sí o no. Sí, ya, a ver, nómbrenme uno. A ver, el que se le ocurra. Uno nada más, uno y apaga su micrófono. Nómbrenme un milagro del Antiguo Testamento. Cuando se abrió el mar, Ya, se abrió. Moisés. ¿Qué más? Parece que no está en el Antiguo Testamento, pero es cuando Jesús convirtió las aguas en vino. Está en el Nuevo. Perdón. La lluvia, ¿Cuándo? ¿Silvana? la lluvia en el arca de Noé. En el arca Cuando de Noé. llovió. Ya, la lluvia, el maná del cielo. ¿Cuál más conocen? Hermana Claudia, ¿Sí? ¿Katy? cuando murieron los primogénitos. Murieron los primogénitos, una de las plagas. Muy bien. ¿Alguien más? Cuando Elías es alimentado por cuervos. Elías es alimentado por cuervos. ¿Alguien más? Cuando Daniel. Cuando se mojó el vellón y quedó en campo seco y al revés. También cuando se mojó el vellón. Daniel también dijeron. Miren, yo les voy a leer algo. Así en modo cuando leen las noticias o al final de una propaganda, no sé si ustedes han escuchado, cuando se lee rapidito, le voy a leer algunos milagros del Antiguo Testamento. Los tengo con versículos, pero después si alguien los quiere se los puedo dar. El milagro de varón, o sea, el milagro de la vara de Aarón, de las aguas que se convirtieron en sangre, de la rana, de los mosquitos, de las plagas, de la plaga de las langostas, de las úlceras, del granizo, de la invasión de las langostas, de las tinieblas, de los primogénitos, del agua de las aguas del Mar Rojo, de la dulcificación de las aguas, del maná, del agua que salió de la roca, de la vara de Aarón, de la Bat y Abiú, de la Tavera, del fuego de Tavera, de las personas que quedaron enterradas, milagro del agua que brotó de la roca, milagro de la serpiente, milagro de la burra que habló, milagro en el Jordán, milagro de la caída de los muros de Jericó, milagro del sol y la luna, milagro de la hondonada, muerte de los filisteos en el arca de Dios, muerte de los hombres que miraron el arca, muerte de los filisteos por truenos, milagros por la invocación de Dios por Samuel, Dios guía a David contra los filisteos, milagro en la muerte de Usa, milagro en el brazo de Jeroboam, milagro de la harina y el aceite, milagro de la resurrección del hijo de la viuda, milagro del fuego del sacrificio, milagro de la lluvia, milagro del fuego que cayó del cielo, milagro de la división del Jordán, milagro de la purificación de las aguas, del agua del valle, del aceite multiplicado, de la resurrección del niño tsunamita, de la comida, de la alimentación de 100 hombres, que curó a Naamán de la lepra, milagro del hacha, milagro de la ceguera de los soldados, de los huesos de Eliseo, de los soldados asirios, de la sombra, de el rey Usías se enferma de lepra, milagro de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, milagros de Jonás y la ballena, milagros de Lot cuando se convierte en sal, la esposa de él, milagro de la zarza ardiente. Uf, ¿cuántos milagros dije? Muchísimos.
Entonces, ¿hay milagros en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Háganme la cabeza. Sí. ¿Hay milagros en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Cuál era el versículo que leyó la Cata? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿pueden haber milagros el día de hoy? Sí. Pueden haber milagros el día de hoy. De eso vamos a hablar, de los milagros. Pero miren, vamos a ver algunas cosas que necesitamos nosotras para ver los milagros de Dios. ¿Saben que hay cosas que se necesitan para ver los milagros de Dios? Primero, son 4, pero súper cortitos. Primero, lo que necesitamos para ver los milagros de Dios es que necesitamos una adversidad, una dificultad o algo difícil que nos lleve a clamar a Dios. Tiene que haber algún problema. Tiene que haber a lo mejor alguna enfermedad o tiene que haber alguna dificultad. Eso es lo que primero nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que haya un milagro. Jenny, por favor, léame Juan 9, del 1 al 3. Luego la Jocelyn, luego cuando yo le diga, a la Jocelyn me va a leer Mateo 9, 27 y 28. Cuando yo te diga, Jocelyn. Ya, Jenny. Ya. Amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas gracias. ¿Saben ustedes, hermanas, han escuchado hablar a un conferencista que no tiene brazos ni piernas? Que fue uno de los últimos que habló con Felipe Camiroaga. ¿Algunos a lo mejor lo recuerdan? ¿Saben ustedes que él es hijo de pastor? Él es cristiano, es hijo de pastor. ¿Y saben ustedes cuánto habló la iglesia cuando él nació así? La iglesia dijo, oh, ¿cuántos pecados tienen que haber hecho sus padres para que su hijo haya nacido así? ¿Qué tiene que...? Porque él nació así. No son cosas que fueron sucediendo en el camino. Entonces, lo que está pasando aquí en esta parte, los discípulos están preguntando, ¿quién pecó? ¿Por qué nació así ciego esta persona? ¿Sus padres para que él haya nacido ciego? ¿Cuántas veces nosotras juzgamos cuando alguien se enferma de algo mortal y decimos, por algo le está pasando? ¿Qué hizo ella? ¿Qué pecado tiene? O cuando un hijo está enfermo, los padres están en pecado. No sé si ustedes han escuchado ese tipo de comentarios. Yo lo he escuchado. Y muchas veces la gente dice, si el hijo está enfermo es porque, bueno, en la iglesia a veces se dice, porque los padres a lo mejor están en pecado. Y aquí los discípulos tuvieron la misma duda o la misma pregunta. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué es ciego de nacimiento? ¿Por qué? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y decimos, ¿por qué ese niño nació así? ¿Por qué hay niños con tanta necesidad? ¿Por qué hay niños con tanta dificultad? Pero ¿qué dice en el versículo número 3? Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Saben ustedes que a veces pasan cosas para ver que hay un Dios de milagros? A veces pasan cosas porque Él tiene un propósito. No necesariamente cuando nacen, sino que cuántas veces ustedes en sus vidas han experimentado milagros. Levántenme la mano. Y no hablemos de milagros solamente enfermedades, porque uno dice milagros a alguien que sanó a otra persona de una enfermedad. No es solo eso un milagro. Milagro es cuando hay un matrimonio roto y Dios lo une. Milagro es cuando hay un hijo que se fue, pero volvió a la casa de su padre. Milagro es cuando nosotros tenemos problemas económicos, pero Dios ahí obró y actuó de tal manera sobrenatural que ahora eso se está solucionando. Milagro es todo eso, no solo sanidad
por una enfermedad. Entonces, nosotros lo que primero necesitamos es que haya una necesidad sobrenatural. Tiene que haber una adversidad. Y en la Biblia existieron muchos. En el Antiguo Testamento fueron enviadas las plagas porque había una necesidad. Pero ¿fue necesaria tantas plagas? Si Dios podía haber hecho así, y el corazón de Faraón cambiaba. Pero ¿por qué Dios envió tantas plagas? Porque Él también quería mostrar su poder sobrenatural. Él quería que los demás vieran que el soberano y porque es un Dios de milagro, y no para engrandecerse, no para que dijera Dios, yo soy Dios, ténganme cuidado. No, no era para eso. Dios permite que nosotros muchas veces pasemos dificultades. Yo digo permite porque muchas veces nosotras provocamos algunas dificultades y otras veces vienen a nuestra vida para transformarnos, ¿cierto? Pero Dios, ¿por qué permite estas adversidades? ¿Por qué permite estas dificultades? ¿Por qué permite estas, a lo mejor, enfermedades? Porque nosotros necesitamos clamar a Dios. Es ahí donde la primera parte donde nosotros necesitamos un milagro de Dios. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que por nuestras fuerzas no podemos, porque tiene que haber algo sobrenatural, como lo hubo aquí en este texto de Juan capítulo 9, que lo sanó a un hombre que llevaba mucho tiempo enfermo, y lo hizo solamente él, porque él quería demostrar de que el poder es de él, es de Dios, de nadie más, y él lo podía hacer en el momento que él quisiera. Esa es una de las cosas que también tenemos que entender. Punto número 2. ¿Qué otra cosa necesitamos para ver milagros? Necesitamos creer. Necesitamos creer. Jocelyn, por favor, Mateo 9, 27. Ya. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa... Sí, 28 también. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ya, gracias, Jocelyn. ¿Quién les ¿Cuál era el preguntó? punto 2? Ahí nomás. ¿Está bien ahí, yo sí? No, pero el punto 2, ¿cuál era que no alcancé? El punto 2 era que se necesita creer. Ya, gracias. Miren, ¿qué dice aquí en el versículo 28? Jesús les dijo: ¿creéis? ¿Creéis que yo puedo hacer esto? Ellos le dijeron sí. ¿Y saben qué hizo Jesús? Los sanó. Entonces, primero necesitamos que haya una dificultad, una adversidad para clamar a Dios, y luego nosotros tenemos que creer. Necesitamos creer. Necesitamos creer en Dios, porque Dios nos pregunta: ¿creéis? A lo mejor Dios te está mirando. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero ¿tú estás creyendo en Él? ¿O estás creyendo en rituales? ¿O estás creyendo en religión? ¿O estás creyendo en cosas que no son bíblicas? ¿O estás creyendo en que si tú te pones con las manos así, de una forma así, algo va a pasar en tu cuerpo? ¿O tú estás creyendo de que, no sé, pues si te pone una cosita aquí de la Virgen no sé cuantito, te vas a sanar? Dios te está diciendo: ¿creéis en mí? ¿Creéis? ¿Por qué? Porque aquí dice que se haga conforme a su fe. Hermana, hay cosas que suceden en tu vida o que quizás no suceden solo por tu fe. Tengo que hacer algo yo para activar mi fe. Yo necesito activar mi fe. Yo puede que tenga. ¿Cuándo yo sé que tengo fuerza? ¿Cuando yo estoy acostada sin hacer nada? ¿O cuando yo tengo que levantar algo y a lo mejor tomar en brazo a mi guagua? Ahí yo estoy aplicando la fuerza. Yo sé que tengo la fuerza, pero estando acostada a lo mejor no la voy a estar utilizando, porque estando acostada estoy recta, echadita para atrás y mis músculos están todos relajaditos. ¿Cuándo yo voy a aplicar la fuerza? Cuando yo me paro, cuando yo me siento, cuando yo tomo una guagua, cuando tomo los 5 kilos de papa con una mano y tomo en la otra mano la bolsa de manzana, la bolsa de plátano, y a lo mejor tengo una mochila. Ahí yo aplico la fuerza. Entonces, nosotras, yo creo que podemos decir que tenemos fe,
pero nosotros lo que tenemos que hacer es activar nuestra fe. Tenemos que activar nuestra fe. Es necesario que activemos nuestra fe, y en la Biblia hay un ejemplo, pero clarísimo, que yo se lo voy a leer, que es Marcos 9, en Marcos 5:25, dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía un flujo de sangre, versículo 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Siempre no encontraba ningún doctor que la pudiera sanar. 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanas, ella es un ejemplo claro de su fe activada. Ella no se quedó sentada esperando a que Jesús fuera donde ella. De partida Jesús iba caminando. Y no, Jesús no iba donde ella a sanarla, sino que ella fue donde Jesús para que Jesús la sanara. Ella fue donde Jesús y tocó su manto para que Jesús la sanara. Ella activó su fe. Ella se las buscó como pudo y tan solo tocando un poco de su manto, salió el poder de parte de Jesús y ella fue sanada. ¿Cómo puede ser eso? Solamente por algo sobrenatural. Solamente por algo que Dios es el único que lo puede hacer, nadie más que Él. Y también, ¿por qué? Aquí en el versículo, miren algo importante, en el versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella lo pensó. Ella lo visualizó, ella lo vio, ella no fue como que dijo, voy a quedarme aquí, o dijo, voy a ver qué pasa. No, ella lo pensó y dijo, si toco su manto voy a ser salva, y fue, y rebuscó, y tocó su manto y fue salva. Entonces ella ahí activó su fe. Ahí ella activó su fe, pero para activar su fe, ella tenía que creer. Hermanas, miren, muchas veces cuando hay personas en necesidad por la salud de un hijo, de un familiar que uno ama, de un amigo que uno ama, uno hace lo que sea. Uno hace lo que sea. Yo he visto, me han llegado mensajes de miles de personas, por favor, ora por esta persona que está enferma, que está entubada. Pero yo digo, esa persona que está enferma, que está entubada, ¿creerá en Dios? Esa persona que está enferma y que está entubada, ¿habrá escuchado alguna vez el mensaje o habrá querido escuchar el mensaje? Ahora miren, eso no es impedimento. Dios lo puede hacer igual. Dios puede obrar igual. Pero es importante creer. Es importante nosotros buscar esa necesidad, buscar a Jesús, buscar ese milagro. Tenemos que ir nosotros en pos, como esta mujer, imagínense, ella tan solo lo tocó, ni siquiera su cuerpo. ¿Qué tocó de Jesús? Solo su manto. Y tocar solo su manto con la fe que ella tenía fue suficiente para que ella fuera sana. Fue suficiente. ¿Cuánto era la fe? Muchas personas que yo conozco que han tenido necesidades recurren a cualquier cosa. Recurren a Dios, recurren a imágenes, recurren a supersticiones, recurren a mandas, recurren todo lo que les puede ayudar para poder salir de esa adversidad, ellas recurren. Pero Dios no está diciendo que tenemos que creer en quién, en cualquier cosa. ¿Creéis en mí?, dice el Señor Jesucristo. En Marcos 9:23 Jesús dijo, si puedes creer, al que le cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible, pero no creer en cualquier cosa. Ser clara, hermana, nosotros cuando estamos en necesidad muchas veces perdemos el control y buscamos por cualquier lado. Buscamos por cualquier lado
respuesta, buscamos por cualquier lado algo en que nos ayude, alguien que pueda satisfacer a esa adversidad que yo estoy sintiendo, pero Dios no me dice busca cualquier cosa. Dios me dice busca a Jesús. ¿Por qué? Porque como leyó la Cata, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como todos los milagros que hizo en el Antiguo Testamento, todos los milagros que hizo en el Nuevo Testamento, ¿por qué no los va a poder hacer con nosotros? Él lo sigue haciendo, hermanas. Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Pero debemos creer. Debemos creer. Debemos creer porque para Él nada es imposible. ¿Quién sanó a esta mujer? ¿Jesús o su fe? ¿Qué pregunta? ¿Jesús o su fe? Miren, Jesús la sanó a través de la fe que ella tuvo. Jesús la sanó a través de la fe. Jesús lo puede hacer así, hermanas, pero espera Él que nosotros creamos en Él. Él nos manda, Él nos pregunta, Él le preguntó a los ciegos, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Ellos le respondieron y Jesús automáticamente lo hizo. Y a lo mejor Jesús muchas veces también sale en el Nuevo Testamento que Él ni siquiera preguntó. Él solamente dijo, tocó a algunas personas y los sanó. Él dijo, anda a tu casa porque Él ya es sano y ya lo sanó. Pero Él nos quiere decir, hay muchas cosas en la Biblia que suceden y que nosotros no entendemos, pero que el Señor tiene un propósito y nos está diciendo aquí, crean en Dios, pero crean de verdad. Crean como esta mujer que fue sanada solamente con solo tocar su manto. Si a lo mejor, miren, ¿cuántas personas de esa multitud tocaron a Jesús? Muchas, yo creo. ¿Y cuántas de esas personas tenían dificultades? Yo creo que muchas. ¿Pero por qué fue sanada ella? ¿Por qué se menciona solamente ella en la Biblia, en este texto? Porque eso fue importante. Porque ella tenía una fe distinta. Porque ella activó su fe. Porque ella creyó en Dios. Porque ella lo pensó. Porque ella lo visualizó. Porque ella lo vio y actuó. No se quedó ahí echadita para atrás sin mover ningún músculo. Ella activó su fe. Ella fue movida. Ella vio el milagro con ojos de fe antes de que sucediera. Ella lo creía desde antes. Ella vio a Jesús y dijo, yo voy a ir donde Él porque yo sé que Él sana y yo sé que si me acerco y si me meto entre medio de la gente, como sea, voy a tocarlo lo que pueda y voy a meter, me imagino yo, en un concierto tratando de tocar a un artista, a un famoso. ¿Cómo lo hace la gente? Se desespera y como sea, empuja y toca y como sea, y llega y trata de tocarlo. De esa misma manera, esta mujer lo hizo. Y activó su fe. ¿Qué dice en Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Hermanas, es necesario que ustedes crean que hay un Dios. Esas personas que nos piden oración porque saben que hay un Dios, pero ¿creen en ese Dios? ¿Activan su fe en ese Dios? ¿O se acercan a Dios cuando tienen problemas? ¿O se acercan a Dios cuando ven que hay una dificultad tan grande, pero después se olvidan? El Señor no quiere solo eso. El Señor quiere más que eso. Quiere mucho más. Si usted está aquí, ustedes que están aquí presentes en este momento, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si usted está aquí, es porque usted cree en Él. Es porque usted cree que esto le puede servir. Es porque usted cree que esto le puede hacer bien a su vida. Por eso, eso es lo que el Señor nos pide. Eso es lo que el Señor nos pide. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver Marcos 15, 15. Perdón. Jesús, en la historia de Marta. En la historia de Marta. Vamos a seguir con el mismo punto de creer. Miren, las cosas no es
las cosas no son que suceden así, voy a intentar a ver si creo, a ver si suceden o no suceden. Las cosas no son así como que uno dice, ya, si lo veo, lo creo. ¿Han escuchado ustedes eso? Si lo veo, lo creo. Si no lo veo, no lo creo. ¿Ya? Los judíos actuaron así. En Marcos 15:23 dijo, el Cristo, Rey de Israel, le dijeron cuando Jesús estaba crucificado, le dijeron, el Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Los judíos le decían a Jesús, Jesús, tú estás crucificado, a ver, baja para ver si de verdad eres tú el Mesías. ¿Qué pedían ellos? Ellos pedían ver para creer. Pero Dios no nos dice, vean para que crean. El Señor nos dice, crean para que vean. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia que el Señor está marcando en nosotros. Crean para que luego vean los milagros en su vida. ¿Cuántas veces usted se ha perdido de un milagro por no creer que puede ser cierto? ¿Cuántas veces usted se ha privado de un milagro para su familia? Porque usted no ha creído en eso. Porque usted no ha creído que Dios tiene el poder para hacerlo. Así no funciona con Dios. Dios no espera que ustedes vean para que crean. Él igual hace milagros, Él igual los hace. Porque Él estima el tiempo, el momento y con quién. Yo no le puedo decir, no, Dios no lo haría, porque yo no lo sé. Dios igual lo podría hacer. Pero Él, no, como enseña la Biblia, no es la forma de Él. La forma de Él es distinta. A veces Él lo ha hecho solamente por misericordia. Jesús le dijo a Marta, en Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús estaba con Marta, afanada y turbada, y él le dijo, pero te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es como que te está diciendo una y otra vez, cree, cree, cree. El otro punto que nosotros necesitamos para ver los milagros de Dios es que yo necesito obedecer. Yo necesito obediencia. Vamos a leer, Stephanie, por favor, léeme Lucas 17. Lucas 17:12. Por favor, 17, 12, 13 y 14. La tía Laura Isabel que busque Juan 5:1, por favor. Juan 5:1. Ya, Stephanie, por favor, démosle. Ya. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muchas gracias, tía Stephanie. ¿Ustedes creen que Jesús pudiera haber hecho así y haberlos sanado sin que ellos fueran donde los sacerdotes? ¿Creen que ellos pueden haber sido sanados sin que hubieran hecho eso? Podrían haber sido sanados. Pero Jesús también quería probar su obediencia. Y mientras ellos iban, aconteció en el 14, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque creyeron, porque obedecieron. Porque obedecieron a algo tan simple. ¿Ustedes conocen la historia de Naamán? Que Naamán era un hombre leproso. Y Naamán Dios podía haber hecho así nuevamente y haberlo sanado de su lepra. Pero ¿qué hizo Dios que Naamán hiciera? Que se sumergiera en un lugar donde el agua no estaba muy limpia 7 veces. Y a la 7ª vez salió limpio. Pero él, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que obedecer. Tuvo que obedecer a lo que Dios le dijo. Y muchos milagros nosotros vemos que hablan de que nosotros tenemos que obedecer a lo que Él nos está mandando para que Dios pueda activar ese milagro en nosotros. Aquí el milagro ocurría si ellos obedecían a lo que le dijeran. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. Hay milagros, hermanas, que ocurren de inmediato. El poder de Dios es grande. Pero hay otro
que solo ocurren si obedecemos. Hay otros que solo ocurren si nosotras obedecemos. Caminemos en obediencia con Dios. Caminemos y el milagro ocurrirá. Jesús sanó con barro. ¿Ustedes conocen al ciego, a Bartimeo? Bueno, Bartimeo es una de las personas que fue también sanada, y también hay una persona que fue sanada con barro. ¿Esa persona era ciega o sorda? Díganme ustedes, ¿ciega o sorda? La persona que fue sanada con barro. Ciega. Entonces, si fue sanada con ciega, o sea, si fue sanada, si era ciega y fue sanada con barro, ¿ustedes creen que escuchó cuando Jesús, porque dice que Jesús tomó de su saliva, lo tiró, hizo un barro y luego lo pasó por sus ojos? ¿Qué pasa si, imaginen que cierran sus ojos y ustedes escuchan? Porque él no era sordo, él era ciego, pero no sordo. Entonces a lo mejor él escuchó y dijo, ¿qué está pasando? Y de repente, después de escuchar eso, siente algo húmedo en sus ojos. Y él dice, ¡guau! ¿Qué está pasando aquí? Pero Jesús, ¿por qué les digo eso? ¿Y por qué se los leo? Y se los leo así. Porque saben que Jesús puede utilizar cualquier método, cualquier forma sobrenatural. Puede hacer hablar un burro, puede hacer salir agua de una piedra, puede hacer que una vara se convierta en una serpiente, puede abrir un mar, como puede utilizar barro para sanar nuestros ojos. Porque Él lo puede hacer de cualquier manera y por intermedio de cualquier forma. Él elige, no nosotras. Él elige. Algunas veces los milagros ocurren como menos nosotros lo esperamos. Como menos lo imaginamos. Y lo esperamos. Y como Él, es cuando Él lo quiere hacer. Aunque yo no lo entienda, yo lo debo creer. Porque el milagro no es cuando yo quiera. No es en el instante que yo quiera, ni como yo quiera. Es como Él quiere. Puede ser con barro, como puede ser que Él diga, ve y sé sano. Porque en algunos momentos fue así. Y incluso en algunos momentos ni siquiera vio a la persona y la sanó. A la distancia la sanó. Y ni siquiera la tocó, solamente tocando su manto sanó. Entonces nosotras debemos obedecer. Él nos manda que seamos obedientes, porque Él quiere vernos, quiere ver si creemos de verdad, o si estamos solamente sobreactuando, o si estamos siendo superficiales, o estamos haciendo algo de verdaderamente de corazón. Y el último punto, dice, necesitamos seguir esperando un milagro. Esperar. Ese es el cuarto punto. Por favor, ¿quién tenía Juan 5.1? Laura Isabel, por favor. Juan 5.1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sí, seguro? ¿Seguro que era ese? ¿Lo tiene todo el mismo? Sí, Juan 5.1, el paralítico de Betesda. Ya, ¿después qué dice? Después dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ya, yo sigo leyendo. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban en movimiento en el agua, del agua. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, la revolvía, así agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, aquí está hablando de que había un estanque y que las personas que tocaran el estanque, cuando el ángel descendía, iba a ser sanada. ¿Y qué enfermedades habían? ¿Qué personas? ¿Con qué tipo de enfermedades? Dice, en el versículo 3 dice, habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. ¿Quién era el más complicado de meterse al estanque, creen ustedes?
El paralítico, porque no se podía mover, a no ser que alguien lo llevara. El ciego a lo mejor no veía nada, pero tocando se podía tirar al agua. El cojo a lo mejor tenía un problema en una pierna, pero como sea se tiraba. Pero el paralítico, si no lo llevaba a alguien, no lo podía hacer. Y miren lo que dice el versículo número 5. El versículo número 5 dice, y había un hombre ya hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo esperó este hombre este milagro? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Algunos días? 38 años que estaba enfermo. Silvana, te voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondas, por favor. Ponete el audio. Espérate. Ahí. ¿Cuánto tiempo tú esperaste que llegara Julieta a tu vida? 6 años. 6 años, muchas gracias. ¿Eso fue harto o fue poco? Silvana, ¿fue harto o fue poco tiempo? Harto. Harto tiempo. ¿En algún momento te dieron ganas de darte por vencida? Sí. Muchas Sí. veces, ¿cierto? ¿Pero por qué seguiste intentando? Porque quería ser mamá. Porque quería ser mamá. Y porque yo creo que tú creías que Dios lo podía hacer, ¿cierto? Sí. Amén. Gracias, Silvana. Miren, podemos ver ejemplos bíblicos, podemos ver ejemplos personales, podemos ver ejemplos instantáneos de sanidad, pero lo importante es saber y entender que no es cuando yo quiero, no es como yo quiero, es como Dios quiere y cuando Dios quiere, porque hay muchas personas que no han sido sanadas y que han muerto. Y yo he pedido un milagro por algunas personas. Stephanie, desactiva tu cámara, porfa, que me distraes. ¿Saben qué? Hay personas por las cuales yo he orado para que Dios haya un milagro. ¿Pero qué ha pasado? No ha sucedido. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no ha sucedido? Pero miren, el Señor tiene el tiempo. El Señor tiene la forma, el Señor tiene el método, y el Señor, ¿qué nos pide? Que independiente a que a lo mejor alguien que por la cual tú oraste falleció y tú querías un milagro, y no sucedió, el Señor te dice, ya deja de orar, no ores nunca más. No, el Señor te dice, sigue intentando, sigue orando. Si alguien por el cual tú oraste falleció, el Señor tenía un propósito y tenía un plan. Pero el Señor te dice, sigue orando por otra persona. A lo mejor el Señor quiere hacer el milagro en otra persona. El Señor sabe con quién. El Señor sabe cómo. Aunque nos cueste entenderlo, hermana, yo muchas veces cuando oro, yo oro por milagros, pero no porque no crea que Dios sea capaz, Dios de hacerlo, sino que porque yo digo, Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad, no lo que yo quiero. Pero yo sí anhelo esto. Yo sí anhelo, por ejemplo, cuando orábamos por la Julieta, nosotros sí anhelábamos que llegara un bebé a la vida de Silvana y de Candiel. Lo anhelábamos todas nuestras vidas y orábamos por eso. Pero igual decíamos, Señor, haz tu voluntad. Porque tú eres el que decide, no nosotros. Y tú eres el que decide el tiempo, no nosotros. Entonces, a veces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que los milagros le suceden a otros y no a mí? Nos desanimamos. Decimos, ¿pero por qué? ¿He pecado yo? ¿Pecaron mis padres? No, hermana, sea paciente. Espere, porque Dios hace su obra cuando Él quiere. Porque Dios hace su obra cuando usted es obediente. Porque Dios hace su obra cuando usted activa su fe. Porque Dios hace su obra cuando usted espera. Dios hace milagros. Y como decía en el primer versículo, ayer, hoy y siempre Él es el mismo. Y si Él los hizo, Él los va a seguir haciendo. Y sigamos creyendo en los milagros porque siguen existiendo día a día. El solo respirar ya es un milagro. El solo despertar ya es un milagro. Él es un hacedor de milagros.
Él es todopoderoso. Y para terminar, ¿qué dice en Efesios 3:20? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanas, Él es el poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundantemente de lo que pedimos y mucho más abundantemente de lo que entendemos. Hermana, confíe, créale a Dios, visualice el milagro en su vida, vea usted. Yo no les quiero hacer una pregunta a ustedes y decir, ¿alguna de ustedes tiene una necesidad? ¿Tiene alguna adversidad? ¿Tiene algún problema? No les quiero preguntar porque yo creo que la mayoría diría que sí. No necesariamente una enfermedad a lo mejor mortal, pero sí más de alguna, o yo creo que todas tienen algún tipo de adversidad o dificultad. Entonces, ya tenemos el primer motivo para acudir a Dios y pedir un milagro. Ya tenemos ese motivo. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para acudir a Dios y pedir ese milagro? ¿Estamos esperando que otros oren por mí? ¿Que otros oren por ese milagro? Si Dios me está pidiendo que yo lo haga. Dios me está pidiendo que yo active mi fe. Hermanas, tengan cuidado porque muchas veces, como dicen Proverbios, el temor pone lazo. El temor a veces, ¿saben qué hacen? No hace esto, nos paraliza, nos pone un lazo como que nos amarra el temor y no nos deja movernos, y al no dejar movernos, nosotros no estamos haciendo nada, no estamos activando nuestra fe, no estamos confiando en Dios, no estamos creyendo en Dios y queremos ver para creer. Y no es así, porque tenemos que creer para ver. Tenemos que creer para ver. Yo creo en los milagros porque yo sé que existe Dios. Y si existe Dios, es porque hay milagros. Espero que esto sea de bendición a sus vidas. Para mí lo fue. Para mí lo fue porque el Señor ha hecho milagros en mi vida y lo sigue haciendo. Y me falta muchas veces activar esa fe. A veces lo hago, pero con temor, y pido cosas con temor, sin yo tener esa fe que tuvo esa mujer al tocar solamente el manto de Jesús. Pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor fe, para que Él pueda activar los milagros en su vida. Y sea cuidadosa, hermana, porque muchas veces nosotros estamos perdiendo milagros. Estamos perdiendo milagros porque tenemos un paraguas y todos los milagros se van para los lados. Y no nos están llegando a nosotros porque no estamos activando nuestra fe, porque no estamos creyendo, porque no estamos obedeciendo y porque no estamos esperando. Seamos pacientes porque el Señor siempre tiene un milagro para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Dios. De verdad estoy muy, muy agradecida por lo que usted hace. Estoy muy agradecida porque usted nos muestra por medio de su palabra que nosotras debemos creer, que nosotras debemos activar nuestra fe, Padre. ¿Cuántas veces decimos que sí tenemos fe, pero no la ponemos en práctica? Decimos que sí tenemos fe, pero cuando viene la adversidad, viene el temor y se nos acaba esa fe. Decimos que sí tenemos fe, pero no obedecemos lo que su palabra nos dice. No obedecemos lo que usted nos dice que debemos hacer. Porque muchas veces somos impacientes. Porque muchas veces queremos que las cosas suceden ahora, ya en mi tiempo. Y los tiempos no son nuestros, sino que son de usted. Perdóneme, Dios, porque muchas veces yo he sido así. Porque muchas veces yo he actuado esperando cosas en mi tiempo, sin entender que usted tiene un propósito para todo lo que pasa en mi vida, Padre. Gracias por ello, Padre, y ayúdeme también y enséñeme a no cuestionar cuando quizás hay milagros en otro y no en mí. Deme la fuerza, deme la valentía, ayúdeme a confiar y a apoderarme de Efesios 3:20, que dice que usted nos da mucho más abundantemente de lo que merecemos, porque de verdad, Padre, nosotras no somos nada. Nosotras no somos nada, pero aún así usted es misericordioso con nosotros. Aún así usted ayuda a nuestros matrimonios.
siendo que nosotros muchas veces no nos comportamos como deberíamos comportarnos. Usted hace milagros en nuestros matrimonios, usted hace milagros en nuestros hijos. ¿Cuántas veces, Señor, usted ha sanado a nuestros hijos o los ha cuidado de accidentes que pueden haber ocurrido, pero usted ha hecho milagros, Señor? Y usted los ha liberado, Señor, de cosas que quizás el enemigo provoca. Por favor, Señor, perdónenos cuando no hemos confiado. Perdónenos porque nosotros nos equivocamos a cada rato, Padre. Perdóneme, Padre, porque muchas veces yo soy infiel a usted, Padre, pero aún así usted me da la oportunidad de entregar su palabra. Le pido que nos ayude a cada una de las que estamos presentes, porque si están presentes aquí el día de hoy, es porque ellas creen en usted, Señor. Tenga una consideración de sus vidas, Padre. Derrame una bendición usted sobre la vida de cada una de las hermanas que ha escuchado este mensaje el día de hoy, porque es necesario que el día de hoy nosotras creamos en un Dios de milagros. Gracias, Padre, por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.